Bueno, pues aquí era sencillo, ¿no? Hacerlo para quienes no lo terminaron. Pues aquí era sencillo solamente sustituir los datos ya conocidos, ¿no? B, en este caso, representa, de acuerdo al problema, B representa la densidad de flujo, que serían 0.5 teslas, que es el dato que tendríamos que sustituir aquí en este punto, ¿verdad? Que fue lo que hicieron sus compañeros, de 0.5 teslas. Aquí. Y ¿de cuánto les dio el área? ¿De cuánto era el área? Veamos lo que decía el problema, que en este caso dice la corriente para producir una densidad de flujo. Aquí habría que determinar cuál era el área mayor, no sé si por ahí lo determinaron, y colocándole ¿cómo se llama? El 5% más. Con esa parte del 5% más, de cuánto era el área que tenía. Que no hay mucha diferencia, ¿verdad? Pero bueno. Una era, por ejemplo, aquí para el área era de 0.012 y la otra era de 0.0126. Pues que en realidad pues es muy poca la diferencia. Entonces aquí pues el área era ese punto de 0.0126. En este caso pues eran metros cuadrados. Metros. Y pues la reluctancia total, que era de, regresándonos aquí al problema, de 38.209, 38.209.81, creo. Sí, así era. Ese era el dato. En este caso eran, pues aquí las unidades eran amper, vueltas sobre Weber. Que esos eran los datos que necesitaban de esos puntos. Y n, que era pues el número de vueltas, que pues ese era un dato muy sencillo que tenía ahí. ¿De cuántos eran el número de vueltas? 400. 400 vueltas, ¿verdad? 400 vueltas. Listo, eso, ¿verdad? Y eso pues les dio una cantidad que dice sus compañeros que la corriente era igual a 0.602 amper. Aquí pues las unidades, los metros cuadrados que tenemos en la parte del área, los metros cuadrados con los teslas, me viene dando los Weber, o es los Weber lo que voy a obtener ahí, y se eliminan los Weber y en la parte de abajo se eliminan las vueltas y de ahí se obtiene la corriente. Ok, también yo puedo encontrar esos mismos datos o determinar un problema con las curvas que ya existen, que también existen curvas para motores de corriente directa, para motores de corriente alterna, de acuerdo a un experimento que se hace o que se realizó, y poder determinar en este caso pues los valores de los materiales de acuerdo a una curva que se tiene para los materiales.
como es el caso de este ejemplo que dice encuentre la permeabilidad relativa del material ferromagnético, cuya curva de magnetización se muestra en la figura cuando la intensidad es de 50, 100, 500 y 1000 amper vuelta por metro. Entonces me está pidiendo, me da esos datos y tendría que tener la curva que la interpretación pues es muy sencilla, ¿no? De una curva. A veces sí hay ciertas curvas que hay que tomar en cuenta, pero pues para este caso la curva que se tiene es muy sencilla. A ver, permítanme tantito porque aquí se me movió esta cosa. Se empalmó. Se empalmó la imagen. Bueno, ahora sí, aquí tengo la curva. Aquí tengo la figura de la curva que me indica que no es más que darle los valores ahí en ese caso. Por ejemplo, lo que me da en la parte de abajo, pues es precisamente la intensidad en el eje X, la intensidad de campo magnético. Con los datos que me da de H, pues por ejemplo 50, pues lo que voy a hacer es trazar una línea en ese punto y precisamente trazar una línea hasta el eje X donde se cruce, perdón, al eje Y donde se cruce y ahí que me dé el valor que voy a considerar de la densidad de flujo. En este caso, para estos puntos, pues hay una formulita igual que los anteriores, donde pues la conocemos la permeabilidad, cuánto vale, ¿verdad? Sabemos que aquí hay dos formulitas, una que es la permeabilidad relativa, donde la permeabilidad relativa la podríamos conocer y qué es lo que me pide precisamente cuánto es la permeabilidad de ese material. Nosotros conocemos una fórmula de la permeabilidad relativa que era igual a la permeabilidad entre la permeabilidad del aire. ¿verdad? Esta es la fórmula que nosotros conocemos. Existe otra formulita donde me indica también de cuánto es de cuánto es la densidad y la intensidad. Entonces la permeabilidad relativa también la puedo encontrar de un material de acuerdo a sus curvas con los datos que puedo obtener de lo que viene siendo en este caso la intensidad y la densidad. La densidad está representada por la letra B y la intensidad está representado en este caso por la letra H.
Entonces, para este caso es muy sencillo encontrar la permeabilidad de cada uno de los materiales, dependiendo, pues si hay diferentes materiales, pues no es más que conseguir sus curvas y de ahí puedo sacar la permeabilidad de esos materiales, ¿verdad? En este caso, pues no, nada más es buscar ese valor, por ejemplo, para cuando H vale 50, pues lo que voy a hacer es precisamente encontrar ese valor de H. Aquí en la figura tengo los 50, le voy a trazar una línea roja hasta donde se cruce con la curva y a partir de esa curva, pues tratar de realizar una línea recta hasta el otro extremo y ahí donde se cruza con el eje Y, pues me va a dar en este caso el valor de la densidad de flujo. Ahí la densidad de flujo está muy cercana a 3. A lo mejor aquí lo que nos faltaría es dividir todavía un poquito más para tener un valor más exacto, que a lo mejor no fueran de 0.2, sino que fuera 0.4, que nos diera un valor más exacto. Pero aquí pues es más o menos un tanteo en cuanto a eso. Está cercano al punto 3, digamos que el punto 3 estaría a la mitad de este punto, que más o menos está por ahí, más o menos es en la mitad, entonces se acerca mucho, entonces ahí más o menos, ¿qué valor ustedes creen que tenga ese punto? ¿Verdad? Entonces, más o menos alguien que me diga un dato que él observa que es aproximadamente. Podría ser como 0.25, 28. 0.25, 0.25. Ok, ese es el primer dato que ustedes observaron, lo dejamos en 0.25, a lo mejor alguien verá que es un poquito más arriba. En ese caso no va a haber problema, ¿verdad? O sea, porque ustedes van a poner ese dato, ¿verdad? En este caso me dijeron 0.25 y en este caso son teslas. Ahí me dice en el eje Y, densidad de flujo en teslas. Y en la parte de abajo voy a poner la H, que se supone que la H pues es el dato que me da el problema, que en este caso son 50. Y me dice que son amper vuelta sobre metro, en este caso sobre metro. ¿Eh? Entonces, esta parte que tengo aquí, voy a encontrar ese valor. ¿Cuánto me daría esa división? Cinco por 10 a la 3. 0.0050 H sobre M. H Punto sobre M. 005. ¿Así está bien? Sí, profe. Ok, bueno. Aquí sería H, como menciona su compañero, sobre M. De acuerdo a las unidades que tiene Tesla, si se acuerdan ahí, son los Weber, que viene siendo teslas por metro, por eso el por metro cuadrado, por eso queda un metro y tengo los amper vueltas y la división. Entonces, de esa manera yo puedo encontrar, pues, cuánto es la permeabilidad de cada uno de los materiales. ¿Verdad? En este caso, para ese valor, a ver, perdón, se me hace que aquí me equivoqué. Aquí, sí, le puse la permeabilidad relativa, pero en realidad solamente es la permeabilidad. Ok, aquí la regué. Es permeabilidad solamente. Ok. Bueno, cuando ya tengo la permeabilidad, pues sí, fácilmente puedo encontrar la permeabilidad relativa, ¿no?
Ahí sería la primer fórmula que tengo allá en la parte superior. Entonces aquí es la permeabilidad relativa. Pues no es más que la división precisamente de esos dos datos. Nosotros conocemos el dato de abajo fácilmente, ¿no? Si lo recordamos. Entonces en la parte superior pues llevaría 0.005, ¿ah? Aquí serían H sobre M. Y en la parte de abajo, pues si recuerdan cuánto vale la permeabilidad del aire. Creo que era 4pi por 10 a la menos 7. Exactamente, así es. Es ese valor que tenemos ahí y pues ya nada más de ahí ahora sí hacer la división y ahora sí voy a obtener el valor, ¿verdad? Si se fijan, pues esa constante siempre, siempre me va a salir, ¿no? Ok, la permeabilidad relativa, en este caso no tiene unidades. En la parte de abajo, lo que me va a quedar, sería, aquí las unidades también son H sobre M. Entonces esta parte no tiene unidades, la parte relativa. Si recuerdan el problema, cuando no nos daba unidades, ¿verdad? Solamente nos decía que era ese valor y no nos daba unidades. Entonces la permeabilidad relativa es adimensional de cada uno de los materiales. Y de ahí pues ya puedo encontrar yo su valor de cuánto sería esa permeabilidad, que la voy a colocar acá. A mí me salió 3.978.87. 3.900, ¿qué, perdón? 3.978.87. ¿Recuerdan en cuánto eran la permeabilidad relativa que manejaban los materiales? Se manejaba un rango, ¿lo recuerda alguien? ¿No? Bueno, ok. No, profesor, no recuerdo. Yo la verdad no recuerdo, profe. Ok, se decía que para los materiales ferromagnéticos se manejaban rangos de 2.000 a 6.000, en este caso la permeabilidad relativa. Entonces, está dentro de ese rango, pues quiere decir que es correcto, ¿verdad? Puede ser que si está fuera de ese rango, entonces no me va a dar las propiedades que yo necesito de obtener un flujo. A lo mejor sí me da una cantidad de flujo, pero va a ser muy ineficiente. O sea, no me va a dar las cantidades de flujo como debería. Es, por ejemplo, no sé si ustedes saben qué diferencia hay entre utilizar un calibre de cobre y un calibre de aluminio, por ejemplo. ¿Por qué utilizan cobre o por qué se utiliza aluminio? Es por las propiedades, ¿cómo se dice? De conductividad, ¿no, profe? Ajá, ese es un punto, pero hay otro también. Lo dúctil del material también. Exacto, eso es una parte importante, lo dúctil del material, que lo puedo colocar. No sé si ustedes observan o hayan observado la alimentación, ahí donde entra la alimentación, que si entra en un tubo, que toda esa parte se llama mufa, llega un cable desnudo y un cable recubierto.
No sé si alguien se ha fijado ahí en la entrada de su casa alguna vez y hayan visto esa parte. Va un cable desnudo y normalmente es aluminio, pero nosotros en la instalación ya interna pues le ponemos cobre. Ahora en la actualidad ya ni cobre se le pone, bueno, sí vemos ese conductor, pero lleva cobre como un, ¿cómo se llama? Como un recubrimiento solamente. ¿Ah? Solamente lleva un recubrimiento de cobre y ya no se usa tanto el cobre porque ya los equipos que normalmente se usan, pues pueden ser, digamos, ya no requieren la misma cantidad de corriente porque ya son más eficientes, porque ya se utilizan sistemas electrónicos que no consumen tanta corriente, entonces ya el cable también está sufriendo pues ciertas modificaciones, sobre todo por el costo del cobre, ¿verdad? Nosotros podemos pedir, por ejemplo, o colocar en una instalación diferentes marcas. Por ejemplo, si llegan y piden Condumex, pues les va a costar mucho más caro, ¿verdad? Que si piden, no sé, otra marca. Por ejemplo, también Monterrey, Condumex y Conductores Monterrey son las dos más caras. Pero es porque se debe a que el cobre tiene ciertas propiedades, como bien mencionan sus compañeros, y que son más eficientes en cuanto a eso, ¿verdad? El cobre que tienen es de mayor calidad y por lo tanto pues opone menor resistencia, por lo tanto pues no se va a calentar tanto y hay menos efecto Joule, que el efecto Joule es precisamente que se refiere a la resistencia y no va a generar tanto calor o tantas pérdidas en calor. Obviamente el costo pues sí es considerable, ¿verdad? Que a lo mejor si utilizo, no sé, otra marca, ahorita no recuerdo la otra marca más común que se utiliza, ¿verdad? Pero sí, utilizando ese tipo de marcas. A veces incluso llegas a preguntar a una ferretería y no tiene de ese conductor precisamente porque es muy caro el Condumex y el Monterrey. A veces no tienen, ¿verdad? Solamente tienen del más económico. Entonces, a todo eso se refiere, e igual los materiales que se utilizan para los motores también son aceros, también son de ese tipo y también ahí pues puedo encontrar sus valores, ¿verdad? Ahí pues lo único que sería, lo que nos faltaría es comprobar con cada uno de ellos qué es lo que sucede. Por ejemplo, aquí, ¿qué pasaría si lo ponemos de 100? Vamos haciendo el análisis. Para 100, pues yo trazaría la línea y me daría en 100 la intensidad del campo, ¿verdad? Que es lo que me dice, en 100, pues ya me daría otro valor aproximadamente. Bueno, ahí el pulso no es muy bueno. 0.7. Ajá, aproximadamente 0.7, casi está a la mitad. Entonces, de ahí sacaría cuánto sería primero la permeabilidad. Con 0.7 entre 100, ¿cuánto me daría? Da 0.007. Ok, eso divídalo entre 4pi por 10 a la menos 7, por favor. Me dio 5570.42.
Ok, entonces todavía con esa cantidad pues es muy eficiente para la permeabilidad, ¿verdad? La permeabilidad se acerca al límite superior que serían los 6000. ¿Ah? ¿Qué pasaría si fuera de 1000? Bueno, de 1000 pues igual trazar la línea de 1000 hasta donde llegue aquí aproximadamente también casi es la mitad, ¿verdad? Casi sería 1.5 aproximadamente o un poquito más arriba, un punto más arriba de ahí, a lo mejor 0.51. Bueno, aquí el pulso no es muy bueno. Entonces sería más o menos 1.51. Si divido 1.51 entre 1000, ¿cuánto me da? Es 0.00151. Ok, y si eso lo divido entre 4pi, 4pi por 10 a la menos, ¿qué? 7. Me dio 1201.61. Ok, bueno, entonces aquí es bueno analizar esa parte. En cuanto, por ejemplo, notar que primero la intensidad de campo magnético se incrementa, primero 50 y luego 100, vimos que de los valores que primero tomaba, llegó hasta 5000, no sé qué, algo así, 5700 o algo así, y el otro fue 3900 y fracción. Entonces ahí llegan momentos en los que la saturación de los materiales, no porque sea más alta, le va a dar mayor valor, sino que ya por el hecho del material, en ocasiones, en vez de que se vaya incrementando, pues comienza a decrecer esa permeabilidad. ¿Ah? En este caso, pues la permeabilidad relativa como función de la intensidad de campo eléctrico, pues también tiene un comportamiento, ¿ah? Cómo se observa y cómo se puede ver la constante en esos puntos. Y así puedo yo tener diferentes curvas eh, de diferentes comportamientos, de cuánto es por ejemplo, los comportamientos de la densidad. También ya hay curvas que son del flujo, ¿verdad? Por ejemplo. Ahorita les voy a mostrar unas curvas que son también muy parecidas a esos materiales. Por ejemplo, aquí tengo dos curvas, una de lo que viene siendo el flujo frente a la fuerza magnetomotriz. ¿Qué sucede con aquí? Pues parece normal el comportamiento, ¿verdad? Aquí me indica o me dice
que conforme aumenta la fuerza magnetomotriz, también aumenta el flujo. Y es normal, ¿no? A lo mejor aumenta el voltaje, pues obviamente va a tener que aumentar el flujo, aunque la corriente no cambie, ¿verdad? O más bien la relación de vueltas y corriente, pues puede ir aumentando y también el flujo va a ir aumentando. Puede ser que aumente el número de vueltas y con la corriente constante, pues de todos modos va a ir aumentando. O puede ser que el número de vueltas quede fijo y que cambie la corriente y el flujo va a ir cambiando. Y también acá me dice que la intensidad entre mayor sea, pues también en este caso la densidad también va a ser mayor. Aunque si ustedes se fijan ya al final de las curvas, ya empieza a decrecer el sistema, ya no es exponencial o ya no va subiendo en esos puntos, ¿verdad? Entonces empieza a decrecer también el sistema, ¿verdad? O sea, ¿qué quiere decir? Que los materiales no necesariamente todos tienden a hacer un sistema que vaya aumentando, sino que a veces por más que le ponga yo le cambie la intensidad o la densidad de ese material, pues ya no va a seguir cambiando. Es inútil seguirlo modificando porque ya llegó a su punto máximo, a su valor, y entre más lo modifique, pues puede ir reduciendo, en este caso, a la parte contraria. También yo puedo hacer ahí determinar en base a esos puntos o en base a esos valores, también puedo ir determinando pues cuánto es la corriente que yo necesito, o cuánto es la reluctancia, o cuánto es la permeabilidad en base a los materiales de la bobina, cuánto flujo me da, cuánto es su número de vueltas, y de esa manera también puedo determinar, ¿verdad? Déjenme, les pongo otro ejemplo. Ok, aquí tengo un ejemplo, o un ejemplo un poco diferente. Aquí me dice que tengo un núcleo magnético. El núcleo magnético es toda la base de lo que es el transformador, que tiene una longitud de 55 centímetros, una sección transversal de 150 centímetros cuadrados, una bobina de 200 vueltas de alambre está enrollada en una de las columnas del núcleo. El núcleo está hecho de un material cuya curva de magnetización se muestra en la figura, y ahí me pide cuánta corriente se requiere para producir un flujo de 0.012 Weber en el núcleo, y cuál es la permeabilidad relativa del núcleo para esa corriente y cuál es su reluctancia. Viendo la figura, pues sigue siendo la figura, por ejemplo, es la misma que nosotros teníamos anteriormente. La figura es esta que tenemos aquí. Me pregunta
el problema, esas partes. ¿Cómo le hago para iniciar en este caso el problema? Lo que me pregunta, pues primero es lo que tengo que encontrar. ¿Cómo le hago para determinar ese, o cuál sería mi fórmula? Porque me pide la corriente, ¿verdad? Ok, entonces aquí me va a pedir la corriente. ¿Qué fórmula voy a utilizar para determinar la corriente? ¿Recuerdan la fórmula que siempre hemos venido utilizando para la corriente? O por ejemplo la No fórmula de la sería fuerza F entre N, profe. magnetomotriz. ¿No sería F entre N? Exactamente. Sí, así es. F entre N. F es la fuerza magnetomotriz y N es el número de vueltas. Aquí no tengo cuántas incógnitas no puedo encontrar o cuántas necesito encontrar primero. Tengo dos incógnitas, ¿verdad? Entonces necesito encontrar esa otra incógnita. El número de vueltas es lo que sí conozco, no conozco la corriente y no conozco la fuerza magnetomotriz necesaria para producirlo. Si me regreso a esa parte, en este caso hay una fórmula que también no hemos visto para encontrar la fuerza magnetomotriz, que viene siendo F, que es la misma fórmula que tenemos aquí arriba, pero ahorita me va a servir para poderlo determinar. N por I, que es la fórmula de la parte superior, pero que también esa N por I se puede sustituir ese valor, en este caso, por H, que viene siendo la intensidad, y por L, que viene siendo la longitud. Entonces también puedo determinar esos valores. Ahora, la intensidad del campo magnético me da el problema, la intensidad del campo magnético, que viene siendo H. Pues no, ¿verdad? No me da esa parte, pero yo puedo encontrarla de acuerdo a la figura que tengo aquí. H es en el eje, en este caso X, y la densidad de flujo está en el eje Y. Entonces lo que tengo que hacer o conocer, pues sería la densidad de flujo. Y la densidad del flujo también aquí a lo mejor no es conveniente hacer todos los arreglos de las fórmulas, de cuáles, pero también puedo tener otra manera de encontrar, en este caso, digamos que voy a sustituir todos los datos que yo necesito, ¿verdad? Entonces aquí yo puedo determinar también que B viene siendo igual, en este caso, al flujo. Bueno, aquí lo voy a poner de esta manera porque no tengo manera de poner el flujo. Entonces aquí el flujo depende también del área que tiene. La densidad depende de cuánto es el flujo y cuánto es el área. En este caso, si tengo el flujo, me da 0.012, y si tengo el área, que vale ¿cuánto? 150 centímetros cuadrados. Exactamente, 150 centímetros cuadrados. A veces los datos que me da sección transversal, bueno, ¿qué es la sección transversal? Pues es el área solamente, ¿verdad? Entonces yo puedo colocar esos valores, que en este caso el flujo dice que vale 0.012 Weber y toda esa parte va a estar dividida entre lo que viene siendo el área. ¿El área cuántos metros cuadrados son? Porque también hay que hacerlo en metros cuadrados, ¿verdad?
¿0 punto qué? Creo que era 0.015. No estoy seguro. 0.015 metros cuadrados. Exactamente, así es, ¿ah? Entonces aquí serían metros cuadrados. Entonces me quedaría esa mi expresión y de aquí encontraría, en este caso metros cuadrados, y de aquí pues encontraría el valor. ¿De cuánto me daría el valor de B? De 0.8. Ok, 0.8. Estos ¿Serían son Tesla? teslas del flujo. Ajá, así es. Ahora, ¿qué es lo que tengo que hacer? Pues ya tengo la parte de lo que viene siendo la densidad, que me dice que vale 0.8. Pues igual me regreso a la tablita donde tengo ese dato, ¿verdad? Y voy a buscar el 0.8 y voy a trazar una línea. En este caso es a la inversa. Bueno, ahí como que ese color no se ve bien. Déjenme lo quito. Este color como que no se distingue, entonces a ver si este azul sí se distingue. Entonces de aquí trazaría esta línea hasta donde se cruce, ahora sí con esta curva, y aquí trazaría una línea hacia abajo y más o menos me daría un valor. ¿Cuánto creen o cuánto consideran que sea? Más o menos 150 sería por aquí. Entonces, ¿cuánto sería ese valor? ¿Cuánto ven Como ustedes que sea? 120. 120, 120 más o menos. Ok, entonces lo vamos a dejar en ese valor de 120. Entonces ya encontré también el valor de H. Entonces, en este caso, el valor de H va a ser igual a 120. Y pues la curva me dice sus unidades que tiene, ¿verdad? Me dice amper vuelta sobre metro, ahí en la parte de abajo del eje. Entonces, aquí yo tendría amper vuelta sobre metro. Y esas ya tengo H. ¿Ah? ¿Para qué quería encontrar H? Ah, bueno, pues con esa H voy a encontrar precisamente el valor de la fuerza magnetomotriz. Con esa H, que serían los 120, que vale precisamente la H, los amper vueltas sobre metro, ¿verdad? Sería ese primer dato, lo voy a encerrar en paréntesis para que sea el valor de H, ¿verdad? Ok, y luego, ¿cuánto es la longitud que tiene? ¿De cuánto es la longitud? De 0.55 metros. Exactamente, 0.55 metros. Listo, y con eso ya obtengo de cuánto es la fuerza magnetomotriz. ¿Cuánto me da esa cantidad? 66. 66. ¿Qué unidades serían ahí para la fuerza magnetomotriz? Amper vuelta. Amper vuelta, exactamente. Porque ahí pues nomás se eliminan los metros, ¿verdad? Amper vuelta. Ok, ya tengo ahora sí los dos datos, entonces me voy a regresar a mi primera ecuación y de ahí pues voy a sustituir los datos. Voy a tener que primero, serían 66, ¿verdad? Serían 66 amper vuelta, y esta parte va a estar dividido entre el número de vueltas, que el número de vueltas me dice que vale 200 vueltas.
Y pues de esa manera puedo determinar cuánto es la corriente. ¿Cuánto es la corriente? Va a ser una corriente pequeñita, ¿eh? Es de 0.320. 330 miliamperes. Ah, 320. no, 330. 130. Bueno, en este caso yo le puse punto, ¿verdad? Sin los miliamperes, ¿verdad? Punto 330 amperes. Ok, bueno, pues de esa manera también puedo utilizar las curvas para ir determinando pues ciertos valores que me pueda pedir en este caso el problema, ¿verdad? Y luego me dice que de cuánto es la permeabilidad de ese núcleo. ¿Y cuál permeabilidad me dice? La relativa. ¿Cómo le hago ahí para poder determinar ese valor? Pues Podemos si usar la recuerdan el fórmula de problemita. B entre H. Exactamente, ¿verdad? Entonces primero tenemos que encontrar la permeabilidad y como dijo su compañero, pues primero hay que encontrar la permeabilidad de B entre H porque ya conozco esos dos valores, ¿verdad? Primero la permeabilidad, que sería B entre H, que de ahí pues puedo determinar mi valor, ¿verdad? ¿Cuánto vale B? 0.8. Reglas. Ajá. Y H era ¿Y cuánto 120. vale H? 120. 120 amperes vueltas sobre metro. Ok, entonces con eso voy a encontrar la permeabilidad. ¿Y de cuánto es la permeabilidad? Es de 0.0066. 0.0066. 0.0066. ¿Qué unidades me van a quedar ahí? Leer sobre metro. Sería H, que es la intensidad, H sobre, sí, sobre, H sobre metro. sobre metro. ¿Ah? Ok. Bueno, ahí como que no se alcanza a ver. Vamos a reducir para que pueda. Ahí está. Ese es el valor. Y ahora sí ya puedo encontrar la permeabilidad relativa, que si la recuerdan es igual a ¿qué? A la permeabilidad sobre la permeabilidad del aire, ¿no? Exactamente. Así es. Entonces, la permeabilidad entre la permeabilidad del aire, nuevamente hay que hacer otra vez las operaciones y de esa manera pues encontrar los valores, ¿verdad? En la parte de abajo serían 4 por 3.1416 por 10 a la menos 7 y en la parte superior pues serían 0.0066, ¿verdad? Entonces esto es a la menos 7. ¿Cuánto me da ese valor?
Da 5252.10. Ok, perfecto. 5200, ¿qué? Perdón. 52.10. 10. Ok. La permeabilidad se supone que no tiene dimensiones y de A de ahí, ¿verdad? Ahora, ¿cuál es ya la permeabilidad relativa? Ahí está. ¿Y cuál es la reluctancia? Para la reluctancia también, con diferentes fórmulas o diferentes valores, se puede determinar esa parte, ¿verdad? Nos quedan 3 minutitos para terminar. En este caso, la reluctancia también existe una fórmula que me dice que esa reluctancia puede ser igual, en este caso, al valor de la, ¿cómo se llama? De la fuerza magnetomotriz, y que va a estar dividida entre el flujo. Si recuerdan, esta es la primera de las ecuaciones que hemos utilizado, ¿verdad? Y que ya de aquí, pues puedo sacar fácilmente cuánto es la reluctancia. ¿Cuánto vale la fuerza magnetomotriz? Vale 66. 66 amperes por vuelta. Ujú. Así es. ¿Y cuánto vale el flujo? 0.012 Webers. Así es. 0.012 Weber. Ok, y ya con eso, pues ya puedo determinar cuánto vale la reluctancia. Son Si se fijan, muchas partes son arreglos que se tienen que hacer. ¿Cuánto, perdón? 5500. ¿Cerrados? Sí. Ok, 5500, y aquí las unidades me quedarían amper vuelta sobre Weber, ¿verdad? Ok, y ahí está, listo, la solución para ese problema. Bueno, por ahí me va a sacar el sistema, aunque ya es también la hora, las 2:27, pues entonces aquí le vamos a dejar. El día de hoy, pues no les voy a pasar lista, le voy a considerar a todos porque entré un poco tarde, ¿eh? También tengo, bueno, la siguiente lo platicamos. Es posible que a lo mejor deje de dar la materia por unas condiciones, pero yo voy a seguir hasta que